Bien, estamos en el trimestre del propósito, hablando acerca del propósito de Dios, y es desafiante no solamente hablar del propósito, sino entender el propósito y poderlo aplicar a nuestra vida práctica. Ese es el gran desafío que tenemos por delante, en la aplicación, en el entendimiento y en la aplicación de lo que significa el propósito eterno. Vamos a ir a la palabra. El título de hoy es: el propósito de Dios es por naturaleza. No todo el mundo está comprometido o se ve obligado en hacer la voluntad de Dios. El propósito está para los hijos, los que han nacido de nuevo, los que portan una nueva naturaleza. Son los únicos que pueden expresar la voluntad de Dios, el propósito de Dios. El propósito de Dios no lo podemos mostrar, manifestar por nuestra propia voluntad o por nuestra fuerza humana o nuestras buenas intenciones, sino que nace o parte desde la nueva naturaleza, de esa nueva creación que el Señor forma dentro nuestro, donde ya el viejo hombre muere, la vieja naturaleza muere y la naturaleza de Cristo comienza a ser formada en nosotros. Dijimos que el propósito de Dios es la manifestación de su perfecta voluntad. Ahora, ¿queremos que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida? ¿Sí? ¿Estamos dispuestos a sujetarnos entonces a su voluntad? ¿Realmente estamos dispuestos a que Él gobierne toda nuestra vida, todo nuestro ser? Que Él sea el que gobierna nuestras vidas. Porque ahí es la clave, ¿no? Partimos de esa clave para ver resultados. Porque Dios crea al hombre para mostrar y manifestar el propósito, y el propósito sigue siendo el mismo: fructificar, multiplicar, llenar la tierra, sojuzgar y señorear. Debemos ver estas manifestaciones o la manifestación de estas realidades en nuestra vida, en la vida práctica, por estar haciendo la voluntad de Dios. Porque de todas maneras, fruto vamos a dar. De todas maneras, algo vamos a multiplicar. De todas maneras, de algo vamos a llenar la tierra. Sojuzgar y señorear también es algo interesante. Conquistar y gobernar. Sojuzgar y señorear, conquista y gobierno. Por eso debemos ver la manifestación de estas realidades en nuestra vida. Hablamos que muchas veces el propósito se trunca porque lo analizamos de manera parcial, evaluamos de forma parcial por la oposición o la adversidad del presente, sin entender y conocer que es Dios el que está tratando con nuestras vidas, impulsándonos hacia su propósito eterno, cumpliendo nuestras asignaciones. No debemos dudar de la voluntad de Dios por más crisis temporales que puedan aparecer. Porque si no entendemos esto, vamos a estar muchas veces desanimados, confundidos, hasta manipulados, engañados y sacados del propósito por no entender esta clave. El desgaste, el cansancio, dijimos la improductividad, el desaliento, no es por hacer la voluntad de Dios, sino por estar desconectados del propósito eterno. ¿Sí? La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, no es un problema hacer la voluntad de Dios. Al contrario, hacer lo que no es la voluntad de Dios, eso debería generarnos un problema. Porque hacer lo que Dios quiere siempre es beneficioso ¿para quién? Para nosotros. Porque todo lo hizo Dios, está bien, por medio de Él y para Él. Pero si hacemos lo que Él quiere, nosotros seremos altamente beneficiados. No podemos abortar el propósito por la dificultad presente. Eso lo vuelvo a repetir para que nos quede en claro. Porque muchas veces pensamos que hacer la voluntad de Dios consiste
una vida de éxito, una vida sin problemas, una vida donde hay prosperidad, donde hay salud, donde todo me va bien, donde la vida me sonríe. No. El propósito de Dios, por lo general, va a ser resistido, pero es ahí donde nosotros tenemos que entender que por más resistencia y oposición que podamos tener, tenemos que avanzar sin lugar a dudas si sabemos y entendemos que estamos haciendo lo correcto. La semana pasada vimos que el apóstol Pablo atravesó situaciones altamente complejas, rodeado de personas que no entendían ni conocían el propósito de Dios, pero por sus convicciones y determinación le fueron otorgadas las vidas de todos los que navegaban con él. O sea, 276 personas fueron beneficiadas por causa de un hombre que iba cumpliendo un propósito. Por eso vuelvo al texto clave, que es Romanos 12:2, donde dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dijimos, la renovación es una regeneración permanente, un renuevo permanente, intenso. Dijimos que es una inversión, renovar el entendimiento, el pensamiento, el sentimiento, la voluntad, la comprensión, el conocimiento, un renuevo del conocimiento permanentemente. Una mente embotada, una mente estancada, es una mente que no permite el proceso de desarrollo de una persona. Por eso es interesante que nosotros entendamos que hay que entrar en el proceso de la renovación del entendimiento. Renovar el entendimiento, renovar la mente. Renovar el entendimiento es renovar la mente. Si no transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, si no renovamos nuestro entendimiento, no disfrutaremos de una transformación permanente. Y no significa que esté cambiando todo el tiempo los principios, sino al contrario. Estar basados en los principios, pero cada vez más abiertos a conocer y entender lo que Dios quiere para nosotros, para comprobar, para tener la certeza de la perfecta voluntad de Dios, que es lo más importante. Después de lo que vimos el domingo, que fue fuerte, entendimos que creo que fue una plataforma para que entendamos que el propósito de Dios siempre será resistido, que muchas veces habrá resistencia en nuestra vida, se levanten situaciones para querer doblegar y que de alguna manera nosotros nos rindamos ante lo que tenemos que hacer. Quiero volver al diseño original. Siempre es bueno recuperar este pensamiento. Génesis 1:28. Dios nunca canceló la asignación o el diseño de Dios. Siempre fue para el hombre el mismo. Simplemente que Adán lo perdió. Y ahora vamos a ver esto que creo que va a ser interesante. Justamente ayer en la radio toqué un tema acerca de la libertad. Y nosotros hablamos de libertad y conocemos la definición de libertad. Conocemos lo que la Biblia dice acerca de la libertad, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Todo eso lo conocemos. El tema es que en la práctica eso muchas veces no se logra manifestar. Personas que aún conociendo a Dios siguen atadas a situaciones, a problemas, a estructuras, porque a pesar de que conocen la teoría, la definición, no lo pueden disfrutar en la práctica, porque una cosa es decirlo, conocerlo, y otra es entenderlo y aplicarlo, porque ahí es la clave. Como dice Santiago, no ser solamente oidores, sino hacedores de la palabra, la palabra en práctica. Y hay algo que es interesante cuando hablamos acerca del propósito de Dios. ¿Cuál era el propósito entonces de Dios? Que el hombre
fuera conquistador y que el hombre fuera un gobernante, un gobernador, ¿sí? Alguien que señoree. Por eso dice la palabra señorear, la definición del original es estar a cargo, dirigir, dominar, dominio, mandar. O sea, el hombre fue diseñado para una estructura de gobierno donde él iba a ejecutar el orden, el diseño de Dios, señoreando, haciéndose cargo, estando a cargo de todo lo que Dios había diseñado para él. Entonces, el hombre fue diseñado para estar y para gobernar, estar a cargo, dominar. Pero ¿cuál es la realidad del hombre? Que el hombre se cree que gobierna. Muchas veces nos creemos que somos quienes gobernamos. Nos creemos libres porque no estamos en una cárcel, pero seguimos sujetos a un montón de cosas y eso termina muchas veces gobernando nuestras vidas. Tenemos que entender lo siguiente, amados. El mundo tal y como nosotros los vemos hoy, es parte de una estructura y de una... se me fue la palabra. O sea, fue hecho a propósito. O sea, lo que hoy estamos viviendo no es obra de la casualidad. Lo que el mundo hoy está manifestando fue previamente organizado, preparado por mentes que han estado trabajando por muchos años en la transformación de mentes. Por eso ahora vamos a ver algunas cosas que son muy interesantes. Hace unos años estábamos en una conferencia y nos mostraron unas fotos en Panamá de una escuela militar. Una escuela militar que preparaba a los militares para tomar los gobiernos. Una escuela que preparaba hace muchísimos años, preparaba militares de toda Latinoamérica para tomar los gobiernos, para hacerse cargo de los gobiernos de facto. O sea, nada de lo que pasa en el mundo es obra de la casualidad, no existe. Hay toda una estructura que trabaja en contra, un sistema antidios, anticristo, que trabaja en contra de los principios eternos. Mientras nosotros muchas veces estamos en dudas si hacer o no hacer la voluntad de Dios, si obedecer o no, si ser fieles o no, mientras debatimos en nuestra mente qué decisión vamos a tomar, el sistema antidios ha avanzado, metiéndose en los gobiernos, metiéndose en las leyes, metiéndose en la educación, metiéndose con nuestras generaciones, imponiendo un sistema antidios. Por eso el propósito de Dios no es una elección que yo puedo tomar a la ligera. O sea, es algo que tenemos que hacer porque es nuestro compromiso, es nuestra realidad, es lo que Dios quiere. Por lo tanto, si la iglesia no se levanta y ocupa el lugar que debe de ocupar, entonces ¿quién va a llenar esos espacios? Entonces el propósito de Dios no es una cuestión a la ligera, no es una cuestión que yo tenga que debatir, sino que cuanto más rápido yo lo entienda y lo aplique, más efectivos seremos para el avance del reino de Dios en la tierra antes que avance otra cosa. La historia vuelve a repetirse una y otra vez porque le damos la espalda al propósito de Dios y volvemos a hacer que todo siempre esté como empezando y nunca llegar a ningún lado. ¿Dónde nace el sistema antidios? En el mismo Génesis, capítulo 3, verso 1. Vamos a leer, por favor. Dice: la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho.
cierto día preguntó a la mujer, creo que está en la versión NBI, cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios le dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto, del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo, si lo hacen morirán. ¿Cuál fue la respuesta de la serpiente? No morirán. O sea, la serpiente por sí sola no podía ejecutar, necesitaba la voluntad humana, necesitaba de un hombre, una mujer, necesitaba de gente que le obedeciera al sistema, a la voz del anticristo, al sistema antidios, porque no opera sola, sino que necesita gente para operar. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto se le abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. ¿Cuál fue la propuesta del sistema antidios? ¿Cuál fue la tentación? La tentación es, van a poder ser igual que Dios sin estar sujetos a Dios. Podrán tener las mismas capacidades y autoridad de Dios sin respetar su diseño. Podrán vivir fuera del gobierno de Dios, ni le tendrán que rendir cuentas a nadie. Es un poco lo que el sistema quiere vivir. Por eso hablo de que la libertad, como el gobierno, son cosas que muchas veces no se entienden. Porque es más fácil vivir fuera de la voluntad de Dios, aparentemente, que la voluntad de Dios. Porque tenemos los conceptos equivocados. Porque el sistema tiene un concepto de que la libertad es sinónimo de libertinaje. Cuando al contrario, la libertad requiere de responsabilidad, de madurez, de compromiso, porque la libertad yo la debo de administrar de la manera correcta. Por eso es más complejo muchas veces, pero es más fructífero hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la tentación? Y ser igual que Dios, pero sin rendirle cuentas a nadie. Yo quiero los beneficios, quiero ser y parecer y moverme en esa dimensión sin tener que rendir cuentas a nadie. No quiero que Dios me gobierne. Entonces, en definitiva, muchas veces el ser humano lo que manifiesta en lo profundo es una situación de rebelión en contra de lo correcto, de lo perfecto, de la voluntad de Dios, del propósito eterno. Ahí fue el nacimiento de lo que nosotros llamamos mundo, sistema de rebelión anti Dios. Ahí nace, en ese mismo instante, donde Adán y Eva deciden salirse del gobierno de Dios. Quiero ser igual a Dios, pero no quiero estar sujeto a Dios. Esa es una de las realidades que muchas veces vemos. Cuando estamos bajo la influencia del sistema anticristo, es cuando nosotros estamos moviéndonos por encima de Cristo, sin entender, creer y vivir de acuerdo al propósito eterno. Cuando nosotros nos damos cuenta que estamos viviendo bajo un sistema antidios. Cuando yo y vos nos damos cuenta que estamos viviendo cuando simplemente no nos sujetamos a Dios y hacemos lo que a nosotros nos parece o entendemos que es bueno. Fíjate lo que dice el verso 6, me gustó esta versión. La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso. Y quiso la sabiduría que le daría, se tentó. Así que tomó del fruto, lo comió, después de un poco al esposo que estaba con ella y él también comió. En ese momento se le abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. La mujer quedó convencida, seducida, atraída por la propuesta de vivir una vida sin el gobierno de Dios. Quiero vivir a mi manera.
Quiero vivir como quiero. No quiero rendirles cuenta a nadie. No quiero sujetarme a nadie. Yo quiero hacer lo que quiero. Ahora, yo pregunto, ¿en la vida podemos hacer eso? No. En la vida permanentemente estamos sujetos a un montón de situaciones. El árbol era bueno y su fruto parecía hermoso. Parecía. El peligro de la apariencia, de lo externo, de lo superficial, la vista, las sensaciones. ¿Cuál es el sentimiento que aflora, amados? Y lo sé por experiencia, lo que voy a decir. ¿Cuál es el sentimiento que aflora cuando nosotros hacemos algo que sabemos que está fuera del diseño de Dios? ¿Qué sentimos? Vergüenza. ¿O no? Yo he sentido vergüenza. ¿Sí? Hay veces que uno se equivoca y dice... Y uno es vergüenza, siente vergüenza porque si yo no debería de haber hecho esto, yo no debería de haber pensado esto, yo no debería de haber hablado esto. Entonces, automáticamente el sentimiento que aflora es un sentimiento de vergüenza que les pasa a todos aquellos que un día le erramos al blanco. Ahí nos damos cuenta que nada es inocente y que sigue afectando una y otra vez las vidas. Nos damos cuenta de la realidad del sistema espiritual que es tan fuerte. Dios nunca nos juzga, nos llama, nos quiere usar para su propósito. El tema es el siguiente, amados. O gobernamos o nos gobiernan. Y no hablo de los gobernantes terrenales, sino del propósito. O vivir haciendo lo que quiero y como quiero sin rendir cuentas a nadie. Pero debemos saber que ese es un sistema equivocado, es un sistema anti Dios. Cuando Dios mira a la humanidad, ¿qué ve? ¿Qué ve cuando Dios mira a la humanidad? ¿Cuántas razas ve? Dios no juzga por católico, evangélico, protestante, bautista, metodista. No. Olvídese. Esas son cuestiones humanas, naturales. Dios observa el mundo bajo dos ópticas, bajo dos naturalezas. Los que están en la naturaleza de Adán todavía o en la naturaleza de Cristo. Solamente dos. Clasifica dos razas o dos naturalezas en el mundo. Los que están bajo la influencia, la operatividad de Adán o los que están en Cristo, diga Cristo. ¿Me va entendiendo? Por eso es claro, y tenemos que definir esto también, porque el propósito eterno sigue siendo el mismo, pero nosotros tenemos que saber que la única forma de poder ejecutarlo es estar sujetos en obediencia a Dios y al propósito. Porque el propósito solamente lo pueden ejecutar los hijos que portan una nueva naturaleza. Fíjate lo que dice Gálatas 5:16. Gálatas 5:16 y 17 dice: así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Las dos se oponen entre sí. ¿Cuántas naturalezas? Dos. Que se oponen entre sí. De modo que ustedes, ¿qué dice? No pueden hacer lo que quisieran. O sea, otra versión dice, no pueden hacer lo que les gusta. No pueden hacer lo que quieren. Nosotros creemos que podemos hacer lo que queremos. Yo hago lo que quiero. Pero en realidad, cuando yo digo eso, estoy manifestando dos naturalezas. O ser parte de ambas naturalezas o de una de las dos. ¿Sí? Cuando yo hago lo que quiero, en realidad estoy obedeciendo al sistema de Adán. Donde Adán hizo lo que quiso. Adán y Eva se llevaron por su propio designio. Por lo que vieron, por la tentación, por la provocación. Y dijeron, queremos tenerlo, los beneficios, pero no queremos rendirle cuenta a nadie. Queremos vivir solos a nuestra manera. Entonces,
hay dos naturalezas que se oponen entre sí. La pregunta es, en realidad entonces, ¿somos libres? ¿En realidad podemos hacer lo que queremos? ¿O una de las dos gobierna? Hola. ¿Están pensando un poquito? Sí. ¿Gobierno o no? ¿Se entiende o no? Hay dos posiciones. O sea, por eso digo, la grieta no es de ahora, la grieta siempre estuvo. El cielo y el infierno, hay una grieta en el medio. ¿Sí? No hay terceras opciones. No hay, en la Biblia hay dos opciones siempre. Blanco, negro, mentira, verdad. O sea, no hay más opciones. O estoy bajo el gobierno o no estoy bajo el gobierno. Punto. Sencillo. Porque tenemos que hacernos la pregunta, ¿soy realmente libre? ¿Hago lo que quiero o en realidad, cuando yo hago lo que quiero, en realidad estoy obedeciendo a un sistema que es antidios? ¿Debemos hacer lo que queremos o estamos obedeciendo una naturaleza equivocada? La pregunta es, ¿Dios nos predestinó para ser salvos? ¿Nos llamó para ser parte de su obra, del propósito eterno? Por eso vimos que Pablo conocía, entendía la forma de operar, por eso enseñaba acerca de esto y traía luz a este tema para que no nos conformemos al diseño, a la naturaleza humana, sino que nos renovemos permanentemente para que cada día podamos comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Él no se movía por los acontecimientos naturales, ni era afectado por la opresión del sistema, de los que lo rodeaban, sino que vivía bajo la voluntad del Señor, cueste lo que cueste. Porque él sabía que lo mejor que le podía pasar era hacer la voluntad de Dios. Desde que él fue salvo, desde que él se encontró con Dios, allí en Hechos 9, donde tuvo el encuentro con el Señor, y se levanta y comienza una nueva naturaleza a operar en su vida, él se sujeta y de ahí no retrocede nunca más. Yo quiero que mencionemos algunas cosas que me parecen interesantes de la vida del apóstol Pablo, porque de Jesús ya lo sabemos y alguno puede decir, bueno, pero Jesús fue el Hijo de Dios. Bueno, está bien, vamos a ver Pablo, que era un ser humano igual que nosotros. ¿Cuáles fueron las actitudes de Pablo en cuanto al propósito eterno, en cuanto al llamado y a la manifestación de lo que Dios quería hacer con él? Nunca, a pesar de todas las adversidades, fue apedreado, fue puesto en cárcel, fue azotado, persecuciones, naufragio, qué sé yo, 1000 cosas le pasaron. ¿Cuáles fueron las manifestaciones de las actitudes correctas del apóstol Pablo? No tuvo resentimiento alguno, no había reproches, no tuvo decepción, no se amargó por lo que le estaba pasando. Segundo, nunca se rindió ni retrocedió. Tercero, no se desanimó. Cuarto, las circunstancias no alteraron su actitud. Quinto, mostró contentamiento y gratitud en medio de todas las adversidades. No perdió la frescura del espíritu, se mantuvo encendido en Dios todo el tiempo, no dejó apagar lo que Dios había iniciado en él. Por eso, cuando entendemos el propósito eterno, automáticamente nos llega y nos cae como que nos cae la ficha, que la voluntad de Dios es maravillosa, que tenemos que hacer todo aquello que Dios ha diseñado para nosotros para ver y manifestar grandes resultados. Diga, nunca rendirse. Una de las características maravillosas. Cuando veía esta palabra, nunca rendirse, justo leo una definición de alguien importante que se llama Winston Churchill. Winston Churchill fue primer ministro del Reino Unido en 2 oportunidades. Fue considerado el hombre del siglo por su trayectoria. En 1953 la Academia Sueca le entregó el Premio Nobel de Literatura por su maestría en la descripción histórica y biográfica, así como su brillante oratoria que defiende exaltadamente los valores humanos. Winston Churchill repitió 3 veces la primaria, el 8º año, porque no sabía
porque no entendía, le costaba aprender. Interesante. Dice, y es irónico que después lo llamara a la Universidad de Oxford para que pudiera pronunciar un discurso final en de una fiesta de graduados. ¿Y qué hizo este hombre que tuvo más cargos honoríficos que nadie pudo tener? No, una trayectoria impresionante. De hecho, que fue nombrado el hombre del siglo. Y cuando lo llamaron a dar la oratoria, ¿saben qué dijo? Se pasó, ya era un hombre anciano, pasó al frente, estaban todos los de la Universidad de Oxford, llegó al púlpito, se sacó su galera y dijo una cosa a todos los estudiantes: ¡no se rindan! Todos aplaudieron, luego se hizo silencio, otra vez: ¡no se rindan! Y todo el auditorio quedó en silencio. Él agarró su gorro, su bastón y se fue. Fue el discurso más corto, pero más efectivo que jamás alguien haya pronunciado. ¿Cuál es el tema con el propósito? Que nosotros renunciamos, nos rendimos antes de tiempo. Este hombre, con una trayectoria impecable que tuvo el premio Nobel de Literatura, podía haber dado una oratoria, un discurso y haber mostrado toda su capacidad. Sin embargo, solamente le dijo 6 palabras, 2 veces: no se rindan. No se rindan. 6 palabras, fue todo su discurso y se fue. Ante la Universidad de Oxford, una de las más importantes del mundo. ¿Cuál es la clave entonces? Que nos decepcionamos, que nos rendimos, que aflojamos, que vemos errores, que esto, que aquello. Amados, jamás el propósito de Dios se podría haber llevado a cabo con personas que andan todo el día mirando cosas, sino mirando a Dios. ¿Cuál era el propósito? Fíjate lo que me llamó la atención. Hechos 18:4. Vamos a ver ahí algo interesante. Hoy va a ser cortito porque vamos a compartir la cena, el pan y la copa en un ratito más. ¿Está todo listo? Bien. Hechos 18:4 dice: y discutía, el apóstol Pablo, discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por completo, por entero, a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose e insultando o blasfemando, no sé cómo dice la palabra, sí, blasfemando, pero en otra versión dice, los insultaban. O sea, se oponían y lo insultaban a Pablo. Y él les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza, yo limpio. Desde ahora me voy a los gentiles, le voy a predicar a otros. Yo a ustedes ya les prediqué, ustedes hagan lo que quieran con lo que escucharon. Yo estoy libre. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios oyeron, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. ¡Wow! La voluntad de Dios por encima de las cosas circunstanciales.
La oposición, por un lado, desata la gracia de Dios, pero también el juicio de Dios. Unos le rechazaron, pero otros le aceptaron. Los de su pueblo rechazaron, otros aceptaron. ¿Cuál es la clave? No detenerse. Pablo, no te desanimes, no calles, habla, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. No te calles, habla. Es un tema territorial, no es personal, no es solamente con nosotros. Amado, si estamos acá es porque la ciudad, hay mucha gente en esta ciudad que lo necesita. Si estamos acá no es solamente para pasar un buen momento los domingos, es para entrenarnos y que durante la semana nosotros podamos hablar y no callar de lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio, no te calles. Nosotros muchas veces tomamos en cuenta predicar el Evangelio cuando invitamos a una reunión. Eso no es predicar el Evangelio. Eso es querer sacarse el compromiso de encima. Predicar el Evangelio es predicar el Evangelio. Que alguien conozca a Dios, presentarle a Dios a las personas. No, estuve evangelizando, invité como a 10 a la reunión. Eso es evangelizar. Eso es esperar que alguien llegue y que otro le hable y que otro se haga cargo. Predicar el Evangelio es predicar el Evangelio. Cristo te ama, murió por vos, tiene un propósito con tu vida. Dios quiere hacer cosas grandes a través de tu vida. Eso es predicar el Evangelio. No invitar a una reunión. Porque si no tenemos reunión y aparece otra vez y estamos con Zoom, ¿qué hacemos? ¿A dónde invitamos? Predicar el Evangelio. Vos decís, Pablo, no te calles, habla. Habla del Señor, no te calles. Hay mucho pueblo en esta ciudad para mí. Hay mucha gente, porque tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y yo creo, amados, que Dios tiene mucho pueblo en Comodoro para Él. Y Dios está necesitando de hombres y mujeres comprometidos con el propósito eterno, que se dejen gobernar por el Señor, por sobre todas las cosas. Amén. No hay que detenerse, hay que avanzar, hay que creer. Nos movemos. Movernos con la agenda de Dios para grandes avances y grandes resultados. Porque Dios respalda solamente lo que está dentro de su diseño. La salvación no es un fin, sino un medio. La salvación no es, listo, ya llegué. No, es el principio de algo. Es el medio por el cual nos conecta a nosotros con el propósito de Dios, con la asignación de Dios. La salvación nunca fue el fin. Dios nos salva para que nosotros podamos entender y comprender lo que hizo el apóstol Pablo, lo que hicieron los demás, lo que hizo tanta gente. Una vez que conocieron a Dios, se metieron de llenos a hacer la voluntad de Dios y no desistieron hasta el fin. Yo creo que la clave, amados, es el encuentro con Dios. Pablo tuvo un encuentro con Dios y a partir de ese encuentro con Dios, nunca más él volvió a hacer lo mismo. Amados, si nos encontramos con Dios, si le permitimos que Él entre en nuestro ser y realmente nos gobierne, sin lugar a dudas veremos grandes resultados. Dios quiere llevarnos a nuevos niveles, a nuevas dimensiones, pero tenemos que ser fieles al Señor. Yo quiero quedarme aquí en esta palabra porque quiero que tomemos un tiempo para orar. Sí. Muchas veces andamos a las corridas y casi oramos medio rapidón nomás porque ya no queremos ir o porque se nos viene la segunda reunión, pero entendamos lo siguiente. Tenemos que definir bajo qué gobierno estamos, porque sin lugar a dudas estamos en uno de los dos gobiernos. Si no es en uno, es en otro. Los hombres no estamos
para hacer lo que queremos. Nadie hace lo que quiere, todos tenemos que cumplir normas, respetar libertades. Estamos permanentemente sujetos a un montón de situaciones. Pero en el espíritu, como dije, hay dos naturalezas del anticristo, la naturaleza antidios o la nueva naturaleza que es estar en Cristo. Estar en Cristo es la clave. Estar en Cristo es la clave. Si estoy en Cristo, ¿sí? Si estoy en Cristo. El viernes estuvimos en la vigilia compartiendo un poquito acerca de esto y entendiendo que Dios solo responde las oraciones. Dios solo responde las oraciones que están dentro del propósito de Dios. Por eso muchas veces oramos y no vemos resultados, porque Dios nos respalda lo que no está dentro de su diseño. Muchas veces oramos mucho porque queremos que se haga lo que a nosotros nos parece que tiene que hacerse. Y no oramos para que se haga la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Sí, Señor, que se cumpla tu perfecta voluntad. Que se cumpla tu perfecta voluntad en mi vida, en mi familia, en mis generaciones. Es lo mejor que nos puede pasar. Independientemente de lo que vemos. Porque la realidad momentánea no nos puede desenfocar de lo que viene. Hay generaciones, en 43 años he visto generaciones donde muchos que se iniciaron en mi época ya no están. Y hoy sus nietos, hoy yo puedo ver nietos de aquellas personas que están totalmente lejos y que no tienen la menor idea ni intención de estar en los caminos del Señor. Digo, pensar que los abuelos tuvieron la posibilidad de marcar esta generación y no lo hicieron. Porque todos tenemos responsabilidades. ¿Sí? Por eso, ¿qué ven en nosotros? ¿Sí? ¿Ven a Cristo en nosotros? ¿Vemos el reflejo de Cristo en nosotros? Quiera Dios que sí. Quiera Dios que sí, que nosotros podamos entender que Dios quiere usar nuestras vidas. Por eso, cuando el Señor dice en Efesios 4 que Él estableció los ministerios para perfeccionar a los santos hasta la medida de la estatura del varón perfecto, porque la iglesia tiene que alcanzar el nivel de Cristo, porque la cabeza y el cuerpo, o sea, no tiene que haber diferencia. ¿Se entiende? Que el cuerpo de Cristo con la cabeza tienen que haber la misma naturaleza, la misma dimensión, el mismo nivel. Por eso Jesús, cuando le dijo, cuando estaba caminando todavía en la tierra, le dijo a los que estaban con él: el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar su cabeza. Y muchos pensaban que no tenía dónde ir a vivir. Y él tenía dónde vivir. No era que no tenía dónde vivir. Todavía la iglesia o el cuerpo de Cristo no se había establecido para que Él asentara la cabeza. ¿Se entiende? Él tenía que ir a la cruz, morir, volver a resucitar y con la venida del Espíritu Santo dar inicio a la formación del cuerpo donde la cabeza se iba a asentar. Porque la cabeza y el cuerpo deben de manifestar la misma naturaleza. Entonces, cuando hablamos de propósito, no es solamente hacer algo, una actividad. No, es la suma de un montón de cosas. Congregarse, orar, todo eso es parte de la voluntad de Dios y lo tenemos que hacer. Pero hay asignaciones específicas, concretas, personales, particulares,
en las cuales el Señor quiere que nosotros nos involucremos. Un joven estudiante, un pastor, cuando él era joven, recibe una nota cuando él estaba estudiando, y esa nota decía acerca de lo que se venía. Una nota que había escrito un homosexual. Dijo: ustedes se burlan de nosotros, ustedes nos critican, se ríen, pero dentro de 20, 30 años nosotros nos vamos a meter en todos los ámbitos. Nos vamos a meter en el gobierno, nos vamos a meter en la educación y nos vamos a meter en la vida de sus hijos. La pregunta es: ¿lo lograron? ¿O lo están logrando? Obviamente nosotros no estamos para burlarnos de nadie. La iglesia está para amar. Amamos a todos por igual. Pero insisto, la planificación de lo que hoy vemos no es casualidad. Nosotros no estamos en contra de personas, sino de un sistema perverso, anti Dios, que gobierna ¿qué? Personas. Ahora, lo que nosotros vemos no es otra cosa que la planificación. Cuando nosotros vimos hace unos años, el 11 de septiembre, el derrumbe de las Torres Gemelas, y comenzaron a haber situaciones, notas, donde aquellos que simularon ser parte de ciudadanos norteamericanos, no eran otra cosa que musulmanes, que 30, 40 años antes planificaron ir a radicarse, ser ciudadanos normales, tranquilos, no levantar la más mínima sospecha, estudiaron, fueron respetuosos, aprendieron a pilotear naves, se prepararon, se entrenaron. Hasta ese momento eran unos angelitos. Hasta que un día, un 11 de septiembre, se subieron a 2 aviones o a 3, hicieron un desastre. Más allá de todo lo que se pueda tejer detrás de todas esas cosas. Digo, nosotros pensamos que muchas veces todas las cosas ocurren o que van a ocurrir de cualquier manera. Y quiero decirte algo, nosotros podemos ser responsables, ¿sí? Directa o indirectamente, porque al no hacer lo que tenemos que hacer, automáticamente nos convertimos en cómplices, ¿o no? Si yo no hago lo que tengo que hacer, ¿no soy cómplice? Porque estoy dando ventaja a aquel que hace lo incorrecto para que avance. Porque nosotros callamos. Nosotros todavía estamos enredados entre nosotros, y que no, que me miró mal, que esto, que aquello, que no, me ofendí, me voy. Ah, hermano, el mundo se está perdiendo y nosotros, por favor. El propósito de Dios es eterno. Por eso, hay veces que Dios se debe agarrar la cabeza cuando nos mira, cuando hacemos alguna oración o algo, porque dice: no me están entendiendo nada. Porque hacer el propósito de Dios es lo más beneficioso. Comprometernos con Dios y con su obra es lo más beneficioso que nos puede pasar. Amén.